El apóstol Pablo escribe a la iglesia en Filipos, que era una iglesia muy especial para él. Y lo hace en una situación muy especial. La carta a los filipenses, recordarán ustedes que en uno de los años hemos tenido una serie de mensajes a partir de las cartas de la prisión. Filipenses siendo una de ellas. ¿Por qué se llama una carta de la prisión? Porque Pablo estaba preso cuando escribía esta carta. Una situación muy especial. Y la carta a los filipenses tiene un toque, una sensación, un gusto mixto. Porque al mismo tiempo que Pablo habla de su confianza de salir libre, sus palabras dejan entrever que la posibilidad de su partida era muy real y cercana. Él decía a los filipenses, Cristo será magnificado en mi cuerpo, y ya daba a entrever su situación. Él decía, o por vida o por muerte. Él sabía que cualquier cosa podía acontecer con él. Entonces la carta, así como es una carta de amor, una carta de esperanza, tiene también un sabor a despedida. Pero no una despedida vacía, sino una despedida llena de esperanza. Y en este contexto, en la introducción de su carta, Pablo escribía, y yo quiero predicar y proclamar este mensaje hoy con ustedes en Filipenses capítulo 1, versículo 6. El apóstol Pablo decía a la iglesia, a su iglesia amada en la ciudad de Filipos, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Con estas palabras, Pablo estaba diciendo, podría ser que yo ya no esté, pero Pablo decía a la iglesia, vuestro futuro está asegurado. Amada iglesia, vuestro futuro está asegurado. Hermano, hermana, tu futuro está asegurado. ¿Y qué futuro más glorioso? Tanto en este siglo, en este mundo, y también en la eternidad. Mi hermano, mi hermana, tu futuro está asegurado. Hoy me toca a mí dar un mensaje de despedida. Y también quiero hacerlo recordándoles, querida iglesia, amada iglesia, vuestro futuro está asegurado por la gracia de nuestro Señor. Y quiero hablarles en esta mañana de 3 testigos del futuro de la iglesia, a partir de este texto, que son también testigos de tu futuro particular como hijo e hija de Dios. Al leer este texto, que probablemente muchos de nosotros lo conocemos de memoria, siempre me ha llamado la atención lo siguiente: ¿cómo es que Pablo podía estar tan seguro? Estando persuadido de esto, estando seguro, dicen otras traducciones. Porque el énfasis de Pablo es: no me queda lugar a ninguna duda, estoy segurísimo de esto. Aquel que comenzó la buena obra en vosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿De dónde sacaba tanta seguridad? Y en estas palabras encontramos al menos 3 testigos para nuestro futuro como hijos e hijas de Dios, y 3 testigos para el futuro de su iglesia. Estos 3 testigos son la historia divina, la perfección divina y la promesa divina. Quiero hablarles brevemente de estos 3 puntos. Primer testigo del futuro glorioso de la iglesia y del futuro seguro de cada hijo e hija de Dios: la historia divina. Pablo escribía en el texto, el que, refiriéndose a Dios, comenzó en vosotros la buena obra. La seguridad de Pablo radicaba en primer lugar en lo siguiente: él sabía que los filipenses no eran el producto de la casualidad. En el primer siglo, una colonia romana, una colonia que, a diferencia de otras ciudades, tenía poca presencia judía, porque el ministerio del apóstol Pablo era de la siguiente manera: él primero iba a las sinagogas.
usaba ese contacto que había del conocimiento de la palabra, el Antiguo Testamento, de las comunidades judías esparcidas por el Imperio Romano, y a partir de ahí proclamaba a Jesús como el Mesías. Pero en la ciudad de Filipos, como vamos a ver, no había mucha presencia de judíos. Una iglesia, una ciudad mayormente gentil. Y en ese lugar el Señor había levantado una iglesia. Y esta iglesia no era el resultado del capricho de las emociones humanas, la consecuencia del siempre presente vacío existencial humano, no. La iglesia en Filipos no podía ser el objeto de estudio de los filósofos de la religión. La iglesia en Filipos era una nueva creación de parte de Dios. Debido a que Dios comenzó la obra, debido a su historia divina, ellos podían estar seguros de su futuro. Y Pablo, mis queridos hermanos, conocía esta historia de primera mano. En su segundo viaje misionero, la ciudad de Filipos no estaba en la mente de Pablo. Ustedes sabían esto, pero estaba en la mente de Dios. Pablo, en su plan misionero, tenía en la mente seguir en Asia, porque le había ido, digamos, relativamente bien ahí. Pero Pablo en Hechos se nos dice que el Espíritu Santo le impidió ir a tal lugar. Y después no pudieron ir al otro lugar. Y estando en Troas, una ciudad costera, tiene una visión de un varón macedonio, cultura griega. Y él entiende, este es el plan de Dios. Cruzan el agua, llegan a Europa y finalmente llegan a la ciudad de Filipos. En Filipos, como le estaba diciendo, no había suficientes hombres judíos. ¿Cómo lo sabemos? Porque no había una sinagoga. Y Pablo comienza su obra junto al río, donde unas mujeres temerosas de Dios se reunían para orar. Y de todas estas mujeres, el Señor, dice, abrió el entendimiento para que comprendiera las palabras de Pablo a Lidia, una comerciante de púrpura. Y Pablo fue a su casa, su familia se bautizó. Y después, siguiendo en la ciudad, tuvieron un problema Pablo y Silas. Fueron encarcelados por afectar los negocios de algunos que usaban a una mujer adivina. Y Pablo reprende al demonio de adivinación y ellos pierden su negocio, van a la cárcel, porque el Señor manda un terremoto mientras ellos cantaban a la medianoche. Y el carcelero de ese lugar recibe las palabras que son las palabras, nuestras palabras lemas como iglesia desde el inicio. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Y este hombre que estaba a punto de clavarse la espada en el estómago, conoció al Señor, él y su casa. Esta era la historia de la iglesia en Filipos, que fue creciendo después de esto. Filipos no había sido el resultado de la capacidad de persuasión de Pablo. Él ni siquiera tenía en mente ir ahí. Por eso él decía con toda seguridad, yo tal vez pueda decir que tuve la idea de ir a tal y tal y tal lugar, pero filipenses, con ustedes yo puedo decir de inicio a fin, fue Dios quien comenzó la obra. Él comenzó la obra. Yo no pensaba en ustedes, Él comenzó la obra y por eso Él estaba seguro. Esa historia divina de la iglesia era un testigo de que el futuro de esa iglesia estaba asegurado. Hermanos, toda iglesia del Señor tiene una historia divina. Nuestra iglesia tiene una historia divina. Cuando unos cuantos hermanos, en aquel entonces la segunda iglesia en Ciudad Nueva, decidieron juntarse aquí a 2 cuadras bajo un mangal a reunirse y comenzar una obra. Y 62 años después, hoy estamos en este lugar. Ininterrumpidamente, la iglesia ha sido fiel en proclamar la palabra de Dios. Y a lo largo de su ministerio, el Señor movió a nuestros hermanos a comenzar otras obras de la misma manera, con la iniciativa del Señor. Y aunque el enemigo intentó muchas veces meternos en celdas y atacarnos con cepos, amados hermanos, la palabra de Dios no puede ser contenida y no será contenida
jamás. Ayer, tal vez algunos de ustedes lo vieron por las redes sociales, constituimos a nuestra iglesia hija en Capiatá en iglesia independiente. Una obra más que inició cuando el Señor puso en el corazón de algunos hermanos ir y suplir la necesidad de la palabra que había en ese lugar. Y ese lugar, un resultado de la oración. El Señor obrando milagrosamente para darnos allá un predio. ¿Y cuántas otras iglesias? Una vez hicimos una lista con el hermano Ale y había más de 20 iglesias que en todo su ministerio, nuestro ministerio como iglesia, la iglesia comenzó y muchas de esas iglesias se desarrollaron. Y lo que es cierto para la iglesia es cierto para cada creyente. Cada uno de nosotros tenemos una historia divina, diferente en cada caso, pero resultado directo del obrar divino. Me encanta escuchar estas historias divinas de conversión. Yo no hago ningún ranking. Humanamente algunos tal vez parezcan más espectaculares que otros por la circunstancia, pero cada historia de fe es una historia divina. En algunos casos mucho más sutil, como en mi caso, siendo criado en un hogar que temía al Señor. Pero efectivamente, en un momento Dios vino a mi vida. Yo respondí en fe a su llamado. Mi abuelo Rafael Paredes, sé que muchos lo han conocido, uno de los primeros miembros también de nuestra iglesia aquí. Él contaba su historia, que en una polvorienta calle Acceso Sur, hace muchos años, tal vez hoy ni nos podemos imaginar que había tierra y después un poquito de empedrado antes de esa ruta que hoy tenemos. Él dice, estaba haciendo un trabajo de guiar el tránsito, que no era mucho, pero ese era el trabajo que tenía y viene alguien y le entrega un folleto. Y le llamó tanto la atención que comenzó a buscar dónde podía conocer más de esto. Una historia divina. El único en su familia que había conocido al Señor. Fue echado de su casa un tiempo por su fe en Cristo. Y saben que, mis amados hermanos, el Señor ha usado poderosamente su vida. Un hombre sencillo, pero fiel. Y en unas semanas más, otro de sus yernos va a dar el paso en obediencia, bautizándose en obediencia al Señor, al mandato del Señor. Historias divinas. Lo veo aquí a mi querido hermano Félix. Menciono esto porque cuando estábamos hablando la vez pasada con el pastor Salomón, él estaba recordando que nuestro hermano Félix, un miércoles, en ese entonces en un pequeño templo que daba ahí a Soldado Velar, entró este hombre. Y ella nos había contado varias veces su testimonio, decidido a quitarse la vida. Y escuché una parábola, la parábola del tesoro escondido en un campo. Y entregó su vida al Señor. Y nunca más fue igual. Desde fuera, mis amados hermanos, muchos van a decir coincidencia, resultado de las emociones humanas, de la fragilidad humana, del sentido existencial que tenemos. Qué triste cuando el mundo ve estas historias y lo único que puede decir son experiencias religiosas que ocurren en todos lados. Pero no es así. Es una historia divina. Si estás aquí hoy, tienes una historia divina. El Señor obró. Yo aún tengo recuerdos de cuando tomé por primera vez mi decisión por Cristo. Estábamos en un cumpleaños, no recuerdo bien de quién era, de uno de los chicos. Y al terminar el cumpleaños, después de jugar, después de comer la torta, una de nuestras profesoras de escuela dominical que estaba ahí nos reunió así en un círculo y nos presentó el plan de salvación y dijo, ¿alguien quiere? Tenía probablemente 6, 7 años. ¿Alguien quiere entregar su vida a Cristo?
hicimos una oración de entrega. Y recuerdo que ya estaba terminando el cumpleaños. Tengo esa memoria vaga, pero memoria, en fin. Estaban mis padres esperándome en el auto. Y yo voy hacia ellos normal después de haber hecho la oración de entrega y mi mamá me abraza. Estaba tan feliz. Yo en ese entonces no entendía tanto por qué lo que estaba tan feliz. Y me dice: hijo, tomaste la decisión más importante de tu vida. Después fue profundizándose mi fe y yo comprendí que fue el Señor en ese momento llamándome. El primer testigo del futuro asegurado para la iglesia y para tu vida, mi amado hermano, es la historia divina que tienes. Puedo pasarme todo el día comentando las historias de vida de muchos de mis hermanos a quienes conozco. Pero en síntesis podemos decir: fue Dios, amada iglesia. Aquel comenzó la obra. Fue Dios en tu vida. Hoy que tal vez estás peleando la batalla, peleando contra la carne, peleando en las pruebas, recordá, tu futuro está asegurado. No sos resultado de la coincidencia, de la casualidad. Fue Dios obrando en tu vida, por eso estás aquí. Mira tu futuro con seguridad. Segundo testigo del futuro de la iglesia y de los hijos de Dios, la perfección divina. Pablo decía no solamente aquel que comenzó la obra, sino decía aquel que comenzó la buena obra. No cualquier obra, la buena obra, una obra perfecta, porque es obra de Dios. ¿Qué significa esto? ¿Por qué Pablo se refiere a la buena obra? Recordemos lo que Jesús había dicho: nadie es bueno sino solo Dios. ¿Acaso Pablo estaba diciendo esta es la iglesia perfecta? No, de ninguna manera. Ciertamente la iglesia no es perfecta. Nosotros cristianos no somos perfectos. Pero porque Dios es perfecto y es su obra la que ocurre en nuestras vidas, podemos decir que es una buena obra. Ciertamente al mirarnos no podemos ver esa perfección, pero lo que sí podemos saber es que esa obra es real. Y así como un artista que pinta un cuadro, al inicio tal vez cualquiera de nosotros va a mirar esa obra, no va a entender, pero en la cabeza del artista ya está el producto final. A veces si nuestro ojo no está entrenado, tampoco vamos a poder apreciar esa obra aún terminada, pero el artista sabe. Así también, la obra del Señor es buena en cada hijo suyo y en su iglesia. Por fuera, es cierto, podemos vernos tan imperfectos y lo somos, pero es la obra del Señor. Y Él va a llevar su obra al resultado que Él quiere, que Él desea. Y ese resultado, mi querido hermano, mi querida hermana, va a ser perfecto. La obra de Dios en la iglesia y en sus hijos es real, no es un invento, no es un fenómeno social, religioso, es verdadera. En varias oportunidades me han preguntado: ¿qué es lo que más resalto o valoro del ministerio pastoral? Mi respuesta ha sido, y sigue siendo, la posibilidad de ser parte de las historias de fe de las personas. Esto es lo más maravilloso del ministerio pastoral. Es cierto, el pastor es un líder, es un maestro, es un consejero. Pero finalmente, mis queridos hermanos, nosotros como pastores somos espectadores. Una y otra vez, historia tras historia, los pastores somos testigos de la presencia y el obrar de Dios en sus hijos. Para mí esto es lo más maravilloso, poder ser parte de esa historia. Pablo había sido también un espectador, un testigo de aquella buena obra. Por eso estaba seguro del futuro de la iglesia, porque es una obra real. La buena obra, la obra real. La convicción es real en los hijos de Dios. Y esto lo podemos ver cada vez que un rostro refleja que ha conocido al Señor. He mencionado esto anteriormente. A veces en un funeral, y no solamente en esa circunstancia difícil, sino ante una prueba, es posible notar. Nosotros que estamos siempre en contacto con las historias de fe de las personas, es posible notar
cuando hay esperanza en los ojos. A pesar del dolor, a pesar de la preocupación, los ojos de los hijos de Dios, nosotros que estamos siempre acompañando, podemos notar la buena obra presente a pesar de toda circunstancia. La comunión es real. No solo hay camaradería en la iglesia, hay amistad real. Y algunos hemos tenido esta gracia de desarrollar estas amistades desde niños, creciendo en adolescente y en la juventud. Y es mi oración que el Señor también, cuando ya tenga poca fuerza, el Señor me permite alcanzar largos años, pueda seguir compartiendo con esta iglesia en donde la amistad es real. Con Marco estaba recordando cuando preparaba el mensaje. Veníamos línea 21 porque él vivía ahí en zona sur, ya casi hacia Villa Elisa. Él venía con su guitarra eléctrica, una Squier para los muchachos ahí que sabían. Medio azul parece que era. Y veníamos para la sociedad de adolescentes. Amistades reales. La comunión es real en la iglesia. La iglesia, amados hermanos, es una familia. Y se convierte en nuestra primera familia. Ya cuando era un poquito mayor, ya en la juventud, yo había comentado también esto. Papá era muy duro para darme el vehículo. No me iba a dar hasta que me vaya al Turing y pase todos los exámenes, ¿verdad? Y cuando todos mis amigos de repente ya sacaban el auto de su papá y demás, ¿verdad? Yo tenía que venir a la iglesia y tenía que esperarle que papá me venga a buscar después de alguna actividad, ¿verdad? Y allá, chiche, nos poníamos acá todos ya se iban, ¿verdad? Los chiches y unos cuantos se quedaban acá a esperarme hasta que mi papá venga a buscarme. Y después ellos se iban. Amistades reales. La comunión en la iglesia es real, mis queridos hermanos. La iglesia es familia. El amor y el cariño es tan real. Nos enternecemos con cada nacimiento. ¿Cuántos nacimientos, incluso milagrosos, hemos presenciado en la vida de la iglesia? Nos alegramos con cada logro. Nos gozamos con cada boda. Lloramos juntos en cada situación de dolor. Hermanos, el amor en la iglesia es real. Hasta las peleas son una demostración de esto. Yo siempre digo, amar es meterse en problemas. Si decidí amarle a alguien, quiere decir que a lo largo del tiempo esa relación va a tener fricción. He sido testigo de varias peleas, duras peleas. Pero también he sido testigo del amor restaurando relaciones. Porque el amor en la iglesia es real, porque es el amor de Dios. Las casas abiertas, la solidaridad, la generosidad es tan real. Y es una generosidad con amor verdadero. No es dar por dar, sino es sentir al hermano a quien estamos ayudando, porque lo amamos. Los milagros son reales. Tanto en el cambio de persona que alguien decía, no puedo creer lo que era y quién es ahora, como en la provisión sobrenatural. Recuerdo una vez, una hermana después del culto me para y me dice, pastor, quiero compartirte. Yo tenía una hermana de escasos recursos, pero rica espiritualmente. Me dice, yo tenía un 30,000 guardado porque yo sabía que eso era para la obra del Señor. Pero era lo último que tenía para esta semana. Entonces dudaba si daba o no porque me iba a quedar sin comida. Pero el Señor me dijo que tenía que dar. ¿Sabes qué, pastor? Me dice, estaba con lágrimas diciéndome, solamente quiero decirle a alguien. Al salir, viene alguien y me da un 60,000. Y eso que yo tenía, el Señor ya multiplicó. Solo quería comentarte esto. La provisión del Señor es tan real. La protección del Señor. Milagros de sanidad, de protección. Y finalmente, hermanos, el dolor
de los hijos e hijas de Dios es real. Tanto el dolor por el pecado. ¿Cuántas veces me ha tocado ver lágrimas, pero las lágrimas lindas, que son las lágrimas de arrepentimiento? Porque la palabra dice que la tristeza que viene de Dios produce arrepentimiento que lleva a la salvación. Y después de las lágrimas, después tal vez de vidas afectadas, dolidas, he visto la gracia que lo restaura todo. También dolor en las pruebas y la gracia que sostiene aún en el valle de sombra y de muerte. En síntesis, la fe es real. Y aquel que duda, un día va a tener que dar cuentas al Señor. ¿En qué sentido? Tal vez tiene motivos para dudar personalmente hablando. Pero en aquel día, toda persona va a tener que dar cuentas. Y el Señor va a decir, yo puse a un hijo, a una hija mía, con fe verdadera para dar testimonio de que soy real. Nuestra fe es real. La iglesia no es un invento. Y la palabra del Señor dice en 1 Juan 5:4, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo. Vuestra fe. No es una experiencia religiosa, es fe, es real. En casa, antes de acostarnos, mamá era la que apartaba un tiempo para reflexionar sobre la palabra conmigo. Mamá es una mujer de fe y esa fe que habitó en mi abuelo la tocó a ella y finalmente tocó a mi papá también y tocó a mí. Pero ¿saben qué? Papá era de menos palabras. Pero cuando era chico, yo al medio, más o menos a la mitad de la noche me iba a acostarme otra vez por mucho tiempo. No voy a decir tanto para no tener tanta pelada, hasta cuántos años me iba a ir a dormirme en el medio. Pero cuando amanecía, papá siempre se despertaba temprano, alrededor de las 6. Yo veía que lo primero que él hacía era sentarse al borde de la cama, ponerse así. Y cuando era chico yo no sabía qué es lo que hacía papá. ¿Por qué? Porque yo hasta ahora rápido, fácil me despierto. Cualquier ruidito me despierta. Entonces cuando papá se levantaba, yo me despertaba y lo que veía es que él estaba ahí. Y hacía un ruidito así. ¿Qué es lo que hacía? Y después entendí. Lo primero que este hombre hacía era dedicar su día al Señor. Y eso es algo que él no hacía para que yo vea. Mis amados hermanos, nosotros podemos y debemos ocuparnos en la formación de la fe, pero finalmente es la sinceridad de corazón la que habla más fuerte. Porque la fe real siempre va a salir. Y aparte de las falsas doctrinas, lo más peligroso para la vida de una iglesia es que esa fe se convierta en mera religiosidad. La religiosidad hace mucho mal. La religiosidad tiene que ver con que vemos lo de afuera y no hay fe real adentro. La fe real puede faltarle muchas cosas, pero va a ir creciendo. Pero el corazón endurecido por la religiosidad es muy peligroso. Pero la fe es real y esa obra es real. Por lo tanto, es testigo. Nuestra fe real es testigo de nuestro futuro glorioso como iglesia y como hijos de Dios. Y vamos al último punto. Tercer testigo del futuro de la iglesia, la promesa divina. Decía Pablo, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Una vez más, amados hermanos, no podemos juzgar una obra cuando no somos nosotros los artistas. No te apresures, mi amado hermano, mi hermana. Tal vez hoy mismo estás luchando, desilusionado de tu propia vida, desilusionado de que no ves los resultados que querés en las personas que están a tu alrededor, desilusionado de que tus sueños parecen tan lejos. No seas rápido en juzgar porque no eres una obra cualquiera y el artista es el Señor. Él es quien conoce perfectamente su obra.
Y la palabra del Señor dice que Él es quien la perfeccionará. Él completará la obra en la vida de la iglesia, en tu vida, hasta el día de Jesucristo, lo cual nos indica que la iglesia seguirá siempre firme y adelante, porque el Señor jamás la soltará. También nos habla de que nuestra esperanza nunca nos defraudará, aún ante el valle de sombra y de muerte. Me ha tocado acompañar a hermanos que estaban ahí para cruzar el río hacia la eternidad. Ante el último enemigo, enfrentándolo ya en sus vidas. Y así también poder ver cómo la esperanza no defrauda. Porque Dios es el que promete. Esa promesa nos es testigo de que nuestro futuro está asegurado. O por vida o por muerte, el Señor será glorificado en su iglesia y en tu vida, mi querido hermano, mi querida hermana. Por lo tanto, amados, sigamos firmes y adelante. Quiero terminar con esto. Niños, hay algunos de nuestros niños aquí. Son nuestro tesoro. Queridos padres, no dejen que aquello que les corresponde a los niños no lo vivan ni lo disfruten, porque la palabra del Señor y el Señor dijo que de ellos es el reino de los cielos. Ministerio de niños. Ustedes están formando futuros pastores, misioneros, cabezas de hogar, hombres y mujeres, siervos, siervas de Dios, temerosos de Dios. Adolescentes, confíen, crean. Es el momento de decidirse por Cristo. Hagan sus mejores amigos en el seno de la iglesia, porque las amistades son reales. Jóvenes, son la fuerza de la iglesia. Que su fuerza no vaya a otro lugar. Adultos jóvenes, sean ejemplo a los demás y persigan grandes cosas para el Señor. Mis hermanos adultos, es su sabiduría la que nos equilibra. Su amor nos enternece. Su pasión nos inspira. Y mis queridos ancianos, ustedes son el pilar de nuestra iglesia. Es su testimonio el que nos sostiene. Y sus oraciones. Iglesia, el que comenzó la buena obra en ustedes seguirá trabajando. Y será una buena obra. Y seguirá hasta el día de Jesucristo. Ha sido el honor de mi vida poder liderarles en estos años. Y hago mías las palabras del apóstol Pablo. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Y termino con una palabra que el Señor nos ha dejado para siempre como un recordatorio de nuestra misión, de la fuente más tierna. Amada Primera Iglesia Bautista de Fernando de la Mora, tanta gente en oscuridad, que tu luz no deje de brillar.